Bienvenidos al Bipartidismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. Balbus Maximus Rubicanus, qué bueno verte en persona. Así es. ¿Cómo estás? Estoy impactado. ¿Estás impactado? Sí, es que... Wow. ¿Con qué estás impactado? Con que no aprendemos. No, eso lo discutiremos ahorita. Pero la magnitud del no aprendizaje ¿Te afecta? no me deja de sorprender. Balbus está un poquito todavía dolido con la discusión pre-grabación que estábamos teniendo. ¿Y la semana? Bien, bien. ¿Que estás de regreso? ¿Tienes algún viaje próximo? No. Ya estoy... he sido liberado de esa responsabilidad. En verdad es mucho mejor grabar en persona que por Zoom. No, y... Viajar no es tan divertido. O sea, que llega un punto en que como que uno dice... Sí. Si toda esa gente que es como que... Ay, qué bueno. Ese trabajo debe encantarte viajar. Es como que... Sí, hasta que es como que... Sí. Es lo corridito lo que echaba. Sí. Pero nada, ya creo que ya... No se puede poner peor. No se puede poner peor. No te creas. Parte de mi filosofía siempre Bueno. presume que no importa cuán mal esté, siempre puede ser peor. Ese es el punto de partida. Bueno, señores, tenemos un episodio pre-verano. Esto ya estamos en junio 20. Ya podemos decir que estamos en verano, ¿verdad? Yo creo que podemos decir. Sí, estamos aquí ya en verano. Próximamente nos cogeremos un breakecito en julio. Más detalles pronto. Pero antes de entrar... los temas que tenemos alineados para hoy... Vamos a discutir un poco lo que está sucediendo en Irán. Ya ha pasado una semana desde que Israel comenzó un operativo aéreo y hasta terrestre allá en Irán. Y ha causado cierta guerra civil, no en Irán, sino en las huestes magas y las fuerzas del Imperator Trump, porque... hay por ciertas razones pues posible la entrada de Estados Unidos a la contienda. Después Balbus nos va a dar una disertación sobre un elemento poco conocido del Big Beautiful Bill y del mundo de los provider taxes y los SALTs y toda esa cuestión. Y vamos a cerrar el episodio de hoy con una discusión del esfuerzo actual para make el Banco de Desarrollo Económico great again. Así que nada, vamos a entrar primero el tema de Irán. Esta semana también salió el último episodio de La Trinchera. Fue con Orlan /Nieto /Tonitas, donde dio una muy buena discusión del asunto de tanto el origen como el desarrollo del ataque, vamos a decir, preventivo que supuestamente ejerció... Eso es una palabra. Sí, ¿verdad? Porque ellos están alegando que es porque... Es inminente. Es inminente el desarrollo de una bomba nuclear y eso pues puedo entender por qué piensan que representan un reto existencial y tomaron la ofensiva y el debate esta semana en realidad ha girado más acerca de la posible entrada de los Estados Unidos al conflicto. La razón siendo que Israel tiene la capacidad de causar daño, pero no tiene ni los aviones ni las bombas necesarias para penetrar las facilidades subterráneas del gobierno de Israel, donde se está llevando... De Irán, perdón. Para refinar y preparar, ¿verdad?, el material nuclear, el armamento nuclear. En teoría podrían hacerlo con una operación terrestre, ¿verdad? Usando comandos, etcétera. Pero la manera más fácil sería que Estados Unidos use su B-1 Bomber Stealth y suelte par de Mother of All Bombs lo cual tampoco está garantizado, by the way. Tú sabes, está debajo de una montaña. No es como que tira un misil y se acabó. Tendría que ser una campaña de darle a ese mismo spot. Y eso ha llevado a que se genere un debate dentro de las fuerzas magas de Imperator Trump
porque hay una buena porción de sus constituyentes que argumentan que parte de la agenda MAGA es ser un peacenik. Son unos hippies en términos de... Eso es la derecha vieja, lo que decían el alt-right antes. Sí, sí. Son más, creen en cierto aislamiento y no les interesa entrar en estas guerras. Yo creo que hay un poquito más de complejidad en el asunto. Y yo creo que el mejor acto en términos y el mejor acto que cometió Trump como producto de esa mini guerra civil fue cuando le dijo básicamente a Tucker Carlson: cállate la boca, que decide lo que es MAGA soy yo. Balbus, tus reacciones iniciales a este asunto. Bueno, Israel ha sorprendido al mundo con su capacidad de desmontar la defensa aérea iraní. Quizás el error ha sido subestimar la tecnología americana, que fue lo que dijo Trump el otro día. De que, ¿sabes? Todo el mundo, toda esta gente que le compra a los rusos termina en mal. Así que piénselo 2 veces antes de comprarle equipo militar a Rusia. Creo que Trump es esa, hay que dársela tanto en Ucrania como en Irán, como en otros países que han tenido la misma experiencia. La fuerza, el equipo militar tecnológicamente avanzado de Estados Unidos termina teniendo la capacidad de simplemente sobrepasar cualquier equipo militar de otros países. Mira el ejemplo en Ucrania, pues Putin no ha podido, a pesar de tener más recursos, realmente no ha podido tener la supremacía en el aire. Ucrania se la ha podido negar y pues en Israel a Irán pues básicamente la ha destruido en una forma muy gradual todos sus equipos militares de defensa aérea. De hecho, me parece más interesante aún que vi un video que salió en Twitter hace unos días que CNN publicó de Netanyahu diciendo en los últimos 30 años que Irán estaba inminentemente preparado para tener una bomba atómica, lo cual siempre ha sido cierto, pero lo que significa no significa lo que él quiere decir exactamente. O sea, no es que Irán esté planificando tener una bomba nuclear mañana. Es que Irán siempre ha tenido la capacidad de, en un periodo relativamente corto de meses, ir de lo que tiene a un arma atómica, y eso no ha cambiado. Y ellos siempre han estado... Y lo que ha cambiado es la facilidad que tiene Israel de ejecutar una estrategia, una operación en este caso, de destruir la infraestructura nuclear iraní. Y lo lograron, ¿no? O sea, prácticamente está paralizada en una serie de ataques que han durado varios días. Pero no han podido ponerle punto final al asunto. Y honestamente, Israel, esto no es nuevo. Tanto en Siria como en Irak, Israel ha intervenido militarmente para destruir reactores nucleares de otros países. Y en el caso de Estados Unidos, pues ni hablar. O sea, en teoría se invadió Irak para evitar que tuvieran armas nucleares. Hubo bombardeos a Libia. Se bombardeó a Libia en los años 80. Se invadió Granada. O sea... A veces queremos tratar a Trump como una excepción y como que están haciendo cosas que nunca han hecho, pero realmente Estados Unidos... O sea, por ejemplo, yo recuerdo en el 2003... Yo creo que ese es el issue, anyway. Sí, perdón. Sí, que en el 2003 yo recuerdo que la gente decía, no, la guerra de Irak es ilegal. Y yo, pero si Estados Unidos invadió Panamá y Granada hace no tanto. Estados Unidos no siempre se ha dejado llevar por la legalidad bajo el derecho internacional de los asuntos. De hecho, yo creo que si tú pones a Bush en la silla, ya hubiese metido 7 bombazos en Fort Lauderdale. En cuanto al efecto político en Estados Unidos, pues, si tú ves que hay una división en el Partido Republicano, sí la hay. Lo que no hay es una división en Estados Unidos. Todas las encuestas que yo he visto indican que prácticamente la mayoría inmensa de los americanos se oponen. Fox News publicó una encuesta interesante que decía que los estadounidenses están de acuerdo con la premisa de que Irán es un riesgo a los Estados Unidos. Y simultáneamente tienen ambigüedad en cuanto a las acciones de Israel. Simultáneamente, ¿verdad? Que es parte de la dificultad de entender lo que significan las encuestas. O sea, si tú no tienes a alguien que sepa leer entender lo que se está comunicando en encuesta, muchas veces puede llegar a una conclusión equivocada. Porque entonces tú vas a decir
que piensas que Irán es una amenaza para los Estados Unidos, pero vas a sentir tan ambivalente que Israel haga algo al efecto, ¿verdad? Y yo creo que tiene que ver con que la cultura americana siempre ha tenido esta renuencia a asumir el manto imperial. Así que pueden simultáneamente sentirse amenazados por algo al otro lado del mundo, pero como que no quiero... Tengo que hacerlo yo. O sea, Por eso la Marina Americana y después la Fuerza Aérea, pero sobre todo la Marina, han sido los que han tenido la carga de mantener el imperio corriendo, por decirlo así, porque son instrumentos que no tienen, que pues tú llegas, bombardeas y te vas. Que te dan cierta capacidad, no te involucran en el asunto. Por eso es que cuando lo que ha sido controversial en Estados Unidos es la idea de mandar soldados, mandar Exacto. tropas. Y yo creo que la resistencia a atacar a Irán se debe en gran parte a la falta de claridad de qué pasa después. Sí. Perfecto, dale, bombardeaste a Irán, destruiste el reactor. Supongamos que destruiste el reactor. ¿Cuándo para? O sea, ¿cuál es el fin de este tipo de intervención? ¿Cuál es Y yo puedo entender... Bueno, eso fue en mi discusión con Orlan. Esa era mi preocupación general. Yo decía, o sea, y si tú ves... Este problema también con algunos de los mapas. Si tú ves un mapa de estos estándar, Irán no se ve muy grande, pero cuando lo pones en la métrica correcta es como que, qué sé yo, mitad de Europa. O sea, un país bien grande. Con 90 millones de habitantes. Los desestabiliza en esa área. Van a seguir teniendo los recursos, la tecnología para hacer muchas cosas. Hay una expectativa medio... Es que yo siento que Netanyahu es como que el último seguidor de George W. Bush. O sea, no sé si me explico. Ellos están hablando genuinamente de... No sé si es para propaganda o qué. De derrocar el régimen iraní. Que esto realmente es para derrocar a Khomeini, al ayatollah de ahora, que lleva 40 años en el poder. Que yo me imagino que una persona de 80 y tantos años en estas circunstancias no debe estar, quizás, no sé cuán en control esté de la situación, ¿no? Sí, yo cosas que he leído y escuchado, todos enfatizan de que quien en realidad el poder es la Guardia Republicana Revolucionaria y que ¿verdad? Que el régimen de Irán, más allá de ser una teocracia, en realidad es como un criptofascismo tipo lo que Saddam tenía con el Baath en Irak. Un criptofascismo que tiene como que esa cubierta... religiosa. Exacto, teocrática, pero en realidad ya no es... Yo no sé, no estoy allí, no conozco a nadie de allí. Los iraníes que conocí en mi vida, todos se fueron por esos mismos problemas, así que no puedo decir que sea una autoridad. Yo creo que lo que tú dijiste ahorita de Netanyahu, ojo, porque... Y es algo que yo he tratado de imponerme cuando leo de estos temas. Nosotros en esta parte del mundo no conocemos o no hemos conocido por mucho tiempo no hemos conocido sentir que vivimos bajo un riesgo existencial real y presente todos los días. Nosotros no tenemos esa experiencia. Nosotros le tenemos miedo, ¿verdad?, a los riesgos típicos de nuestra sociedad. Le tenemos miedo al crimen, le tenemos miedo a un choque, a un huracán, o sea, desempleo. Pero nosotros de verdad no le tenemos miedo a que Luis Abinader, el presidente de la República Dominicana, nos envíe misiles, ¿verdad? Le tenemos miedo al desempleo, a cuestión económica. Pero nosotros, no hay nadie que tienen como que la primera oración de su constitución, vamos a matar a los boricuas. O sea, no tenemos eso. Y en esa parte del mundo, todo el mundo tiene ese sentido, ¿verdad? Todos. Y cómo se actúa a partir de ese sentimiento de que tú vives bajo un riesgo existencial presente y duradero. O sea, tiene que cambiar cómo tú ves el mundo. Yo creo que la cuestión con Bush es que septiembre 11 o esa época, de momento, Estados Unidos sintió por primera vez en mucho tiempo ese miedo y actuó agresivamente. O sea, si tú tomas el death tally entre septiembre 11 para acá,
un montón de gente ha sufrido, gente tanto bélico como no. Así que creo que hay que tomar eso en consideración. Ahora bien, pues, ¿en qué medida Estados Unidos tiene una obligación de intervenir? Pues no creo que haya una obligación, pero sería conveniente. Si tú piensas que Irán al final del día también quiere poder, se pasa gritando Death to America. O sea, tiene esta oportunidad, puede hacerlo de cierta manera, conviene hacerlo. Esas son las preguntas que yo no me puedo imaginar cómo debe ser la discusión en eso. Bueno, y tienes un factor que quizás en el cinismo nuestro no es tan grande, pero en teoría el ayatolá ha dicho que es un pecado hacer armas nucleares. O sea, Irán tiene una postura oficial de que creo que es haram en la palabra, que no se puede hacer. O sea, ellos han dicho, no se preocupen por nuestro programa nuclear, porque en teoría para nosotros es pecado. Claro, Ok. eso nos reconforta mucho a Israel, ¿no? Porque para ellos ser judío también es pecado. Exacto. Pero yo no sé hasta qué punto esa ambigüedad sobre el tema de por qué necesitamos realmente armas nucleares haga que un ataque de Estados Unidos específicamente dirigido a ese asunto tenga una legitimidad política o por lo menos no sea considerado tan inmoral que lo que sería, por ejemplo, invadir Irak. O sea, yo creo que en el tema del uso de fuerza no es lineal y hay una amplia gama de sucesos. Y pues no, es verdad, Estados Unidos yo creo que cometió un error invadiendo Irak, pero también tenemos que tomar en cuenta de que, como tú dices, en aquella época Estados Unidos sintió una amenaza existencial y pues estaban dispuestos a hacer lo que fuera. Diferente, por ejemplo, en Corea del Norte, que en el 94 se presentó la oportunidad quizás de intervenir militarmente y Estados Unidos dijo que no, y ahora tienes a Corea del Norte con armas nucleares allí en stock. Así que uno tiene que tomar las cosas, no necesariamente digo tomarlas de quien vengan, pero sí entender que hay una variedad de escenarios y que Estados Unidos tiene la capacidad, probablemente, yo no tengo duda de que Estados Unidos puede destruir ese lugar. O sea, no tengo duda. La pregunta que yo tengo es, ¿cuál es el efecto, las consecuencias políticas en el mundo? No es un tema militar, es un tema político, ¿no? Porque yo creo que los ataques de Israel a Irán han creado más que miedo. Es como que, espérate. Nosotros llevamos diciendo, Irán, ¿verdad? Irán lleva diciendo que Israel es como que una cosa que hay que destruir, pero nunca ha presentado una amenaza directa a los iraníes. Es más un tema como de, este es el enemigo, ¿no? Sí. Como tú dices, un criptofascismo. Los judíos nunca fueron una amenaza para Alemania, pero eran, pero eran en el imaginario nazi, eran el enemigo que había que destruir. Yo no sé hasta qué punto ha desestabilizado el régimen que Israel básicamente tenga autonomía total sobre Irán. Y yo no sé hasta qué punto, si Estados Unidos interviene, deja de ser un wow, hasta Israel me está dando más que queso. Llegó el imperio, tenemos que juntarnos y defendernos. Esa es la parte que yo todavía no siento que tenemos contestada. Yo sé que los Estados Unidos hacen encuestas, hacen research, ellos tienen gente que se dedica a hacer esto. Esa es la parte que yo creo que Trump, a mí no me sorprendería que Trump estas 2 semanas que se tomó para decidir tengan que ver con un tipo de estudio, de análisis más profundo de cuáles serían las consecuencias políticas de intervenir. Pero como te digo, no es lo mismo que te gane Israel y que te bombardee Israel y tú digas, mano, hasta Israel o sea, este gobierno no sirve, estos tipos, o sea, los israelíes me están matando a 1000 y pico millas de distancia, me están bombardeando, llegó el imperio, tenemos que defendernos. O sea, eso es lo que yo no sé que está pasando. Y una posible, ¿verdad? Uno no sabe, pero uno podría presumir de que dentro del arsenal de Irán ellos tienen cédula durmiente fuera de Irán esperando la orden para empezar a tratar de causar sabotaje o atacar, algo por el estilo. Las tienen. Bueno, yo vi un documental que es súper, yo creo que te lo mencioné, súper scary. Que eso debe ser algo que están sopesando. O sea, ¿qué estamos levantando aquí? Las teorías
que hay de que no eran solamente 4 aviones en el 11 de septiembre, había más grupos y que probablemente los integrantes de esos grupos estén en algún lugar de Polonia ahora mismo encarcelados o muertos, torturados o lo que sea, o en Guantánamo. Yo pienso que los 4, o sea, si tú miras, y uso el 11 de septiembre porque es el evento más estudiado de todos, ¿no? Los 4 aviones que despegaron prácticamente despegaron corrido. De hecho, ya el cuarto avión que secuestran había llegado una amenaza de van unos cuantos, o sea, cierren la cabina. Lo que pasa es que no dio tiempo para... O sea, fue una cuestión de segundos. Y ya los mismos pasajeros en el cuarto avión tumban el avión. Sí. O sea que... Como era Flight 93, creo que era. 93. Pero hay... Bonito el nombre. Es que los americanos tienen... Chacho. Pero ya hay gente que, ¿verdad? Por la información que se tiene, por lo menos otro avión que estaba a punto de ser secuestrado. O sea, Dios sabe cuánta gente había en aquella época listos para despegar y hacer daño. Y cada vez que arrestan a rusos en diferentes partes del mundo, pues como en Brasil, que habían penetrado prácticamente todo el... O sea, tenían una forma de generar a gente prácticamente ilimitada. Yo estoy seguro que eso es parte de... Pero precisamente hablo de la parte política. Yo no sé si la legitimidad de Estados Unidos... O sea, no sé... Y esto es algo que ni tú ni yo podemos saber porque no estudiamos el área. No sé hasta qué punto o solamente enfocarse en un lugar donde hay armas nucleares en específico o equipo nuclear, para ser preciso, que pudiera convertirse en un arma, permita moral y políticamente a Irán activar toda esa represalia porque se puede ver como una reacción desproporcionada vis-a-vis Estados Unidos de verdad bombardear Irán. Y te acaba, sí. Por eso es que y entonces, para colmo, a diferencia del Talibán, que no tenía nada que perder porque no controlaban nada, ¿no? O sea, el Talibán prácticamente controlaba unos cuantos pueblitos que... Irán es un país de 90 millones de personas que si Estados Unidos hunde un botón lo desaparece del mapa. So, hay a quien retaliate, a diferencia de muchos de estos otros países. Por eso te digo que precisamente por eso es que creo que es un tema político y no es un tema militar. Yo no dudo que Estados Unidos pueda destruir eso. Yo no lo dudo. O sea, no tengo ni un minuto de duda de que aunque no lo destruya, lo puede enterrar debajo de tanta piedra que no va a ser funcional. Pero, ¿es eso políticamente una buena idea? Al menos a nadie se le ha ocurrido mencionar que Estados Unidos mande tropas o algo así o que lo invada. Yo creo que otra cosa que Estados Unidos también está sopesando políticamente es cuál es el efecto de ese bombardeo en la política de los aliados de Estados Unidos en esa región que permiten que Estados Unidos tengan bases militares, etc. Pues ha habido unos reportes, vamos a decir, todos son con fuentes anónimas, toda la cuestión, pero lo que yo he leído en varios medios de todo el espectro político es que los países del Golfo, los saudíes, hasta los de Qatar, todo el mundo está como que, sí, mano, estos malditos judíos son malos, condenamos el ataque. Mano, avancen, por favor. Porque Irán como que se quedó como el odd man out en la dinámica. Y yo creo que tiene que ver en realidad con dinero. O sea, todos los países, ese bloque de países dijeron... Mano, ¿verdad? La generación que subió dijo, vamos a encargarnos de hacer dinero y no hay que seguir tratando de adelantar la Guerra Santa. Irán se quedó en otro ángulo. Irán, y ahí difiero un poco, no Irán, su liderazgo político, ¿no? Porque la cultura y la sociedad iraníes son súper... O sea, cuando llega el Ayatollah en el 79... Irán y Rusia no están tan lejos en términos culturales o sociales como lugares donde hay ciudades que son prácticamente europeas con un campo que es extremadamente conservador. Irán es un país mucho más desarrollado, si sacamos el petróleo, que todos estos países y Emiratos. Sí, o sea, sí. Irán es un país funcional. No, pero a lo que me refiero es que, ¿verdad? Al final del día, pues, ok, uno puede especular que dentro de la sociedad hay mayor diversidad de pensamiento, etcétera, pero quien manda es quien manda, o sea, hay que representar el país. Bueno, y Estados Unidos tiene una lamentable historia de intervenir en Irán, de polarizar la sociedad iraní, cuando Estados Unidos, de hecho, fue más allá.
durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos tenía una relación constructiva con Irán. Irán estaba en un proceso de salir del neocolonialismo de la época y convertirse en una civilización, un país independiente con su propia política exterior, etc. Y Estados Unidos da el golpe de Estado creo que fue en el 53, que termina polarizando completamente y trayendo el Shah de vuelta, que terminó siendo un dictador sanguinario que empeoró la situación aún más. Así que yo creo que hay un historial Estados Unidos tiene un historial de 70 años con Irán de conflicto y de tensiones sociales que lo hace un mal jugador para estar interviniendo versus Israel, que no tiene nada que perder. El otro juego que aquí, como tú bien dices, de los países que están enfocados en hacer dinero, el elefante en esta cristalería particular es Arabia Saudita. Que no son panas que no pueden bregar con Irán. Y de hecho, cuando Estados Unidos invade Irak, creó un vacío que Irán trata de llenar. Porque Irán y Irak han sido enemigos tradicionales. Cuando destruyes a Saddam, creas un vacío. Irán es quien entra y por un periodo casi asume control de ciertas regiones de Irak. Hasta que Estados Unidos, con la ayuda de Arabia Saudita y los demás países de la región, pues lo sacan las milicias. Sacan las milicias y estabilizan algo allí. Sí, porque después sale ISIS y trepan de nuevo. O sea que esa es la cuestión, porque cuando ahorita estaba hablando de, pero uno no sabe qué es lo que lo va a poner. Y yo no sabía esto, pero Nieto me lo explica. O sea, allí no pienses que eso es monolítico. Ahí Irán es básicamente 5 países puestos juntos, pero se te pueden romper en un par de países más. Y hay áreas donde, como se dice, la frontera política y la frontera cultural no coincide. Exacto. Que, por ejemplo, con los kurdos, en las partes de Pakistán, ¿verdad? Más a la montaña, en la misma región cerca de Irak, ¿no? Donde es una parte que tradicionalmente Irak e Irán se han disputado y se lo llevan disputando de tiempos de los romanos, porque no hay una frontera natural. Hay mucho de eso, pero sobre todo hay un problema allí en ese país de que tienen un liderazgo cuya legitimidad política descansa, como tú decías ahorita, en una figura que tiene de edad avanzada, que lleva gobernando 40 y tantos años. El día que esa figura no está, puedes tener un general que tenga la fuerza. ¿Va a tener la legitimidad para poder gobernar? ¿Lo van a derrocar? ¿Qué luchas de poder subirán? Yo creo que el concepto de legitimidad para ellos es bien diferente. En el sentido de que legitimidad es el que pueda mantener el control. Claro, pero tienes demasiados grupos con armas. Sí, pero oye, pero han seguido teniendo. O sea, no es como que es nuevo el fenómeno. Es quién los mantiene en control. Y en teoría ya hay elecciones y toda la cosa. Sí. Yo creo, a mí lo que ha sido interesante ya de este lado del charco es la mini guerra civil que hay entre la coalición MAGA. Porque, déjame ver cómo te lo pongo. Yo creo que hay muchas personas dentro de esa coalición que se convencieron de que iban a tolerar las cosas, los aspectos más groseros de la personalidad de Trump, porque tenían el manto de decir, bueno, será grosero, pero es el presidente de la paz. O está de acuerdo conmigo en esta visión. Que es una visión pacifista, no nos vamos a meter en más guerra. No pacifista, pero aislacionista. No, pero estoy viendo de cómo ellos lo ven. Este es el presidente de la paz. No van a haber guerra eterna, el Deep State es el enemigo y el Deep State se inventa esta guerra para ellos tener poder. Y de momento se sienten que, ¿verdad? Con la posibilidad de que Trump entre a los Estados Unidos en conflicto, de que de momento no solamente toleraste estas cosas groseras de él, sino ahora que te salió George Bush. En el sentido de... George Bush es invadido ya y estaría... pero la cuestión es que por eso es el conflicto, ¿verdad? De que, espera, esto no fue para lo que yo me apunté. Similar a un poquito la discusión que tuvimos hace par de episodios sobre el tech right.
de que ellos entendían que aquí íbamos a tener un gobierno fiscalmente conservador y hawkish. Y de momento, no. Y yo creo que hay un elemento de que muchas de estas figuras se sienten que tienen pie on their face, de que lo están haciendo quedar mal. Tucker Carlson quizás es el mejor ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Que entra en esta confrontación con Ted Cruz, que es un republicano más tradicional en política exterior, y que tiene un montón de evangélicos en Texas que apoyan a Israel por razones, podemos decir religiosas, pero ideológicas, ¿no? Mano, sí, pero vamos al origen del asunto. O sea, yo estoy convencido de que Trump no quiere meter bombas allí porque piensa el petróleo va a subir, vamos a tener un problema. Yo sé que él no quiere hacerlo. Lo que pasa es que ¿qué tú haces cuando ya está todo en un punto donde si no intervienes y no das el golpe final, pues lo que tienes es un tipo bien molesto? Exacto. Y con incentivos para meterle chambón, ¿verdad? Porque al final del día, ¿para qué tú quieres la bomba nuclear? En realidad, la bomba nuclear, a menos que la quieras usar, su único propósito es darte soberanía en un mundo de conflicto, ¿verdad? O sea, hay Corea del Norte, país horrible, nadie se mete. ¿Por qué? Porque tiene una bomba. ¿Cuál fue cuando se rompe la Unión Soviética? Todo el mundo, mira, Ucrania, entrega las bombas. ¿Por qué la debo entregar si eso es lo que me va a garantizar mi soberanía? No, tranquilo, te cuidamos. ¿Para qué fue eso? Bueno, también, no sé si a los que les guste la de la televisión inglesa, hay una serie que se llama Yes Minister, muy buena. Sí. Y hay un episodio que hablan de lo que decían que dramatiza lo que llamaban en aquella época las tácticas de salami. Que es una frase que usaba Kissinger. Ok. Que es que dice, si los rusos invaden, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de Irán. Si los americanos invaden a Teherán mañana y llega una división de paracaidistas y lo ocupan, ¿usted usaría armas atómicas? Sí, claro. Okay. Supongamos que Estados Unidos bloquee y empieza a llevarte a escalar poco a poco. O sea, no es que te invadieron. Primero vienen y cierran el puerto. Y después vuela un avión por encima. Y cuando tú miras a ver, te lleva esa lógica a nunca usarla. Porque el arma atómica es un remedio tan drástico. Absoluto. Exacto, absoluto. Que entonces, pues al final, si no tienes fuerzas convencionales, terminas no usándola. Que es la posición de Kennedy contra Eisenhower. Eisenhower es el presidente que dice, yo no voy a tener guerra con Corea ni con Vietnam. El que se meta conmigo, yo le meto 3 bombas atómicas y se acabó la guerra. Y Eisenhower logra eso por el prestigio que tenía. Pero cuando sale Eisenhower, entonces Kennedy dice, mira, yo no quiero acabar el mundo. ¿Sabes? Nadie me va a creer que yo voy a acabar el mundo por Cuba. ¿Tú sabes? Como que yo necesito tener herramientas militares. Que termina lamentablemente en Vietnam, ¿no? Que en mi opinión, y como decía este senador de Virginia, Jim Webb, la guerra de Vietnam tenía mucha más legitimidad en el derecho internacional que muchas de las otras guerras que Estados Unidos ha lanzado después de... Bueno, primero que tuvo un voto. Vamos a empezar por ahí. Tuvo un voto y era la invasión de un país a otro, ¿no? Yo creo que los Estados Unidos tiene este conflicto interno de que vive en negación de lo que es. Obviamente uno de mis libros favoritos es La Guerra del Peloponeso de Tucídides. Y ¿verdad? En esa narrativa, uno de los argumentos que Tucídides le pone en la boca a los líderes de Atenas muchas veces es, pues nosotros no queríamos ser un hegemón o un imperio, pero una vez nos convertimos en esto no podemos parar. Y no podemos echar para atrás, porque si nos echamos para atrás, los otros que quisieran serlo, pues ya van a hacerse más fuertes y nos van a limpiar. Así que ya la circunstancia nos obligan a hacerlo. Y yo pienso que los Estados Unidos vive en un periodo de ser una república de escala imperial. Y el debate interno de los Estados Unidos sobre política externa siempre está anclado en una negación de esa realidad. Bueno, Cristian, pero eso es lo que le ha permitido sobrevivir y es lo que le permitió sobrevivir a Roma mucho tiempo. Porque el imperialismo contiene en sí mismo las semillas de su destrucción porque
en teoría, si tú sueltas a tutiplén y sin restricción la doctrina imperial, termina sobreextendiéndote y colapsando. Yo creo que lo que ha mantenido a Estados Unidos como un país coherente con sus luces y sus sombras es que tienen ese conflicto. Ese conflicto y ese reluctance a empezar a intervenir. Y ahí tú ves en la reacción al mismo Bush, que ya en el 2004 tiene que empezar a wind down un montón de sus iniciativas más agresivas porque el electorado casi le cuesta. Al final, John Kerry casi le gana a Bush. O sea, no fue una elección abrumadoramente. La gran ironía es que Bush ahora probablemente tiene mejor apreciación entre los demócratas de lo que... O sea, porque lo comparan con Trump. Pero tú miras ya Obama. Obama gana básicamente diciendo, yo me puse la guerra en Irak y vamos a hacer la guerra. Y el mismo Biden sí era la guerra. Así gana la primaria. Exacto. Y Afganistán, la misma historia. Biden era uno de los oponentes a continuar la guerra en Afganistán cuando Obama era presidente. Y Trump gana la primaria criticando a Bush porque es el primer tipo que dice... Tu hermano fue una porquería, nos metió en esta guerra y Estoy cansado porque Trump, de hecho, tú lo ves en el debate. Yo recuerdo haber visto ese debate en vivo que Trump dice como que, mira, yo estoy harto de estar lambiendo el ojo a Bush. Él metió las patas en Irak. Y punto. Y ya se acabó y lo dijo. Que a veces cuando hablamos de la política puertorriqueña de estas guerras internas en los partidos y se están matando, a veces el electorado quiere que tú le metas un cantazo a los que estaban antes y digas, mira, esto lo hicimos mal y cometimos un error. Pues el gran error de Estados Unidos fue ese periodo del 2001 al 2004, donde en reacción al 11 de septiembre Estados Unidos prácticamente pues hicieron un chorro de exageraciones y de cosas que probablemente no eran buena idea. Sin hablar de que en la primaria del 2000, cuando Bush gana, él era el considerado el menos agresivo. Sí, McCain era el que pensaban que iba a ser un hawk. Y de hecho la política de Bush era doméstica. El compassionate conservatism. Sí, vamos a aumentar el Medicare. Sí, esa cuestión. O sea que y de hecho Roma, cuando empieza el colapso imperial, es precisamente cuando se abandona la idea de Augusto de decir, no, yo llego hasta aquí. O sea, son los emperadores que tratan de expandir y seguir conquistando y continuar guerras con Persia que van que siguen desgastando el imperio. De hecho, el mundo musulmán, si tú miras la historia de... Y no quiero dar aquí una lección de historia bizantina, pero el surgimiento del Islam es en gran parte resultado del desgaste que causó la guerra entre Persia y Roma. O sea, había un desgaste de Roma y Persia de guerra constante en el este, guerra constante, que las fuerzas del Islam logran derrocar prácticamente al Imperio Romano. Sí, pero pasaron como 1000 años en todo el proceso, así que no es una cosa del día para otro. Pero lo que te quiero decir es de que esos desgastes imperiales son los que permiten las revoluciones. Y en la medida en que Estados Unidos sea cuidadoso en cómo ejerce sus facultades imperiales, va a durar mucho tiempo. Si se pone a hacer lo que era, que es lo que dice Trump, si nos podemos a estar haciendo lo que era y enfocándonos en el mundo y dando de resolver los problemas. Yo no estoy diciendo que debe ser... O sea, por ejemplo, cuando yo digo que Estados Unidos vive en negación de su realidad imperial, yo no estoy diciendo que vuelva a los tiempos de McKinley, tú sabes, y empieza a... yo no estoy diciendo eso. No, pero qué bueno que están aquí. No, pero a lo que me refiero es que... O sea, te lo pongo de esta manera. Si tú vas a financiar al Estado de Israel, es tu aliado o es tu amigo, lo que sea, pues tienes que entender que es un satélite tuyo, de la misma manera que Europa Occidental es todo un satélite de Estados Unidos. O sea, cuando hagan los mapas del mundo en 1000 años, pues tú vas a ver que Estados Unidos, Canadá, Europa, Israel y uno que otro país, todos van a tener el mismo color, porque la gente lo va a entender como que fue parte de un bloque. Lo que cuando usas el ejemplo de Atenas, yo creo que es el mejor ejemplo para compararlo. Atenas era un imperio marítimo. Esparta tenía fronteras terrestres en teoría grandes y tenía los elotes, etcétera. Atenas no gobernaba directamente los otros... No, eran satélites. No gobernaba directamente. La legislatura ateniense o el polis ateniense no podía legislar en, qué sé yo, en
whatever, ¿cómo se llama esta ciudad que era bien importante? Corinto. Bueno, está Corintio, Tebas, algo. Corinto. Bueno, okay. Y no podía decirle a Corinto, mira, ahora en adelante... Corinto era de los espartanos. No era Corinto. ¿Cuál era? Había una que era de los atenienses que era importante. Whatever, no importa. No podía ir a esa ciudad y decirle, mira, ahora en vez de pavimentar con piedra, vas a pavimentar con tierra. No era ese tipo de gobierno. Igual que Estados Unidos ahora no puede... Bueno, no puede decirle a Japón, pues vas a hacer las cosas así o asado. Pero seguía siendo el dominante. Pero no se puede aislar. No tiene la opción ya. It's too late. Vamos a dejarlo ahí para esta discusión. Vamos a coger un break comercial y regresamos ahora. Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. We're back. We're back. So back. So back. Bueno, Balbus, próximo tema. Tú querías tener... déjame actualizarte en un asunto de suma importancia. Conseguí uno de los tomos que me falta de la Historia Constitucional de Puerto Rico de Trián Monge. Me falta uno más, el 5. Si alguien sabe dónde está, me avisan. Yo lo compro. O sea, que yo soñé hace poco. Bueno, yo no sueño con esto, así que está... Soñé que había... O lo vi, o lo soñé, o vi dónde habían uno y vi un tomo, pero no sabía que le faltaba el 5. Me falta el 5. Conseguí el 3, que es el que me faltaba. Me falta ahora el 5 y lo tengo. El 3 me lo regalaron cuando me gradué de Derecho. Bueno, tú querías nerdear sobre el tema de los provider taxes y el SALT. Hágale pues, caballero. Bueno, es que... pues, ¿y por qué nos debe importar? ¿Por qué no debe importar? Bueno, en primer lugar, ¿cómo se financian los estados? Los estados se financian con impuestos estatales y con subsidios federales que les permiten pagar ciertos programas. El más grande de todo, el principal, Medicaid. Uh-huh. Porque Medicare, vamos a empezar desde el principio. En los años 30, el gobierno de Estados Unidos crea el sistema de seguro social. Y una de las propuestas que se quedaron sobre el tintero era crear un sistema de salud universal. Uh-huh. Y Roosevelt dice, eso es muy complicado, no tenemos chavos para eso. De hecho, la imposición del seguro social, la implementación del seguro social creó una recesión en Estados Unidos porque estabas poniendo un tax que todavía no estabas desembolsando. Uh-huh. Así que Roosevelt dijo, no, esto es muy complicado, no es el momento, vamos a dejarlo para después. Truman entonces propone un sistema de salud universal hasta cierto punto que no prospera. Y en los años 50 el Partido Demócrata empieza a discutir la creación de un sistema de salud universal para las personas mayores de 65 años, que era lo que se llamaba Medicare, uh-huh, que en aquel momento se llamaba Elder Care. Entonces, cuando gana Johnson en el 65 la presidencia, había muchas propuestas de salud corriendo, y entonces lo que hace el Congreso, que el Wilbur Mills en esa época, lo que era el chairman de Ways and Means, es decir, vamos a coger todas las propuestas que hay y vamos a convertirlos en un solo package, donde se creó Medicare Parte A, Medicare Parte B y Medicaid. Medicare Parte A y B proveen servicios de doctor y servicios de hospitalización. Uh-huh. Y Medicaid, pues, es como un plan de salud, en teoría, mínimo para las personas pobres. ¿Qué pasa? Que al principio, como esto fue una negociación política, pues Medicaid no tenía básicamente limitación más allá. O sea, el Estado gastaba algo, lo que fuera, y el gobierno federal simplemente ponía el matching, que en aquella época creo que era 80% o 90%. Medicaid era...
Medicaid se diseñó como un programa estatal, esencialmente. Y sin límite. El Estado diseñaba el programa y el gobierno federal pagaba lo que el match, la porción que le había aceptado pagar. Pues rápidamente eso causó unos problemas presupuestarios bien grandes, porque si tú le dices a alguien, gasta lo que tú quieras y yo te pago el 90%, pues Van a gastar. Pues vas a gastar. Y el Congreso empezó y lleva desde entonces tratando de quitarle control a los estados, porque al final el estado como... Bueno, y si tú lo ves, fue como una división de poblaciones, ¿verdad? Como que el gobierno federal esencialmente dijo, ok, yo me quedo con los viejitos, que todavía, ¿verdad? Incluso en los 70, pues nadie pensaba que los viejitos iban a vivir hasta los 90, ¿verdad? O 100 años. En ese momento todavía yo creo que no se había medido el cambio de la expectativa de vida. Y el gobierno federal dijo, pero los pobres te tocan a ti. Los pobres que no tengan 65 años. Exacto. ¿Qué pasa? Que bueno, resulta que sobre todo Nueva York, bajo Rockefeller, asumió una postura bien agresiva al definir lo que era alguien pobre, los servicios que se iban a cubrir. Y pues el sistema de salud de Nueva York es un lugar... O sea, Nueva York es un lugar caro. Sí, sí. Y la ciudad de Nueva York es un lugar muy caro. Y nunca no lo ha sido. Así que entonces tú tienes que pagar unos niveles de gasto que se salieron de control rápidamente, y ese y otros estados, pues, el gobierno federal empieza en los 70 y en la época de Nixon, de Reagan y de Bush a meterle como que cortapisa y apretar. ¿Qué pasa? Que en los años 70 y 80 unos estados en Nueva Inglaterra se pusieron creativos. Ok. Y dijeron, mira, pues, ¿qué pasa si yo le pongo un tax a los hospitales? Porque el gobierno federal empieza a autorizarte, a reembolsarte gastos, ¿verdad? Tiene que ser por costo. Y como tú dices, hay lugares que son caros y lugares que son baratos. Pues estos estados dicen, ¿y si nosotros le ponemos un tax a los hospitales? Eso te aumenta el costo del hospital para fines de la fórmula de Medicaid. Pero ese impuesto yo me lo divido con el hospital. El hospital termina no pagando nada o pagando poco, yo subsidio el hospital y el gobierno estatal tiene una ganancia. Ok. Se convirtió como en un tipo de revenue sharing. Oh, God. Y entonces eso se ha ido regando por todo Estados Unidos, la idea del provider tax. Y el punto es que tú cobras el tax, subes la base de gasto. Exacto. Pero cuando recibes el reembolso y el dinero de los impuestos, te viras al provider. Tranquilo. Y le dices, aquí está tu parte. Yep. Yo no sabía que ¿nosotros hacemos eso aquí? No. Por eso es que nos están dejando tranquilos. Ok. Pero eso es una de las dinámicas que empieza a surgir en los años 70 y 80 y sobre todo en lugares rurales donde los hospitales tienen que subsidiarlo. Pues entonces lo que ha ocurrido en la práctica es que el hospital de la ciudad grande paga el provider tax, que al final el gobierno federal se lo reembolsa. Ajá. Y entonces usa ese dinero para subsidiar hospitales rurales. ¿Qué pasa? La Cámara de Representantes le metió un machetazo heavy a los... Ahora en el Big Beautiful Bill... ¿Qué es lo que dice? Le mete un machetazo heavy al concepto de los provider taxes y entonces le mete un machetazo a la expansión de Medicaid de Obama. Y dice, bueno, si tú te acogiste a la expansión de Medicaid, yo te voy a tratar con más fuerza porque te estoy dando más. Si no te acogiste, te dejo igual. Estados como Florida y Texas terminan ganando porque no expandieron Medicaid. Okay. No les afecta. Bajo el Big Beautiful Bill salen mejor que Nueva York, California, etc. O sea, el Big Beautiful Bill es básicamente Fuck Democratic States Act. Igual que el tax code del 2018, sí. Pero más. O sea, con más agresividad. Cuando yo vi eso de provider taxes, escuché un episodio de Ruthless, que Ruthless es un podcast que Cristian y yo escuchamos mucho. Que es una de las inspiraciones de este podcast. Y ese podcast son mucha gente que trabajó en el Senado por décadas. Sí, sí. Entonces lo que están diciendo, ellos mismos empiezan a pelear un poco. Y para Mitch McConnell, de hecho. Sí, y empiezan a pelear porque dicen... unos empiezan a decir, no, los provider taxes es un tumbe que el gobierno federal está subsidiando a todos estos estados que están haciendo un truco ahí en vez de conseguir los chavos. Y los otros mismos republicanos están diciendo, no, bueno, lo que pasa es que eso ayuda a los hospitales rurales. Que ellos mismos están como que... El Senado representa a los estados pequeños rurales. Entonces, en esos lugares los hospitales rurales están brincando. Y la Asociación de Hospitales está en unos niveles de brote y de histeria desproporcional. Y están buscando la forma de concertar
y manejar el asunto. Ok. Dime que esto no, pero dime que ese rabbit hole de los providers, la idea de que yo le pongo un impuesto a alguien para que las cosas cuesten más, el gobierno federal me lo reembolse y yo después repartirme el dinero con el que le puse el tax. O sea, yo creo que hay mucha gente que actúa como si el territorio o la jurisdicción que exclusivamente juega con el sistema contributivo somos nosotros. Y la realidad es que todos los estados llevan de alguna manera u otra. O sea, yo estaba trabajando en un asunto de mi práctica que se enfoca en LLCs, en compañía de responsabilidad limitada, ¿verdad? O sea, un LLC regular, pues whatever, no es nada complicado, pero cuando te pones a montar los joint ventures y eso se pone chévere. Y el LLC, en realidad, fue un invento contributivo de unas compañías petroleras en Wyoming. Y era una manera de coger... Ellos lo que estaban buscando es, yo quiero poder ser una corporación, pero quiero poder tener el tratamiento contributivo a nivel federal de un partnership para poder entonces no tener que pagar impuestos sobre la ganancia. Y distribuir. Y como muchos de estos proyectos son proyectos de donde tú distribuyes, donde no hay la expectativa de que yo voy a construir más, sino que simplemente voy a sacarle el dinero a lo que ya está corriendo, pues contributivamente se estructuran como sociedades, porque yo no quiero, no es como por ejemplo, qué sé yo, Google, que no dan dividendos porque ellos meten todos los chavos en el negocio y siguen invirtiéndolo. Un pozo petrolero, pues lo abriste, lo que hace es generar dinero. Y de ahí vienen los Master Limited Partners. Exacto. Que después se convierten en los... Lo del Provider Tax, yo no tenía idea de que eso existía. Y entonces Puerto Rico se ha visto exento porque como no... Bueno, porque como Puerto Rico es Block Grant, pues no tiene... Y los hospitales en Puerto Rico no pagan taxes. Tienen exención contributiva desde los años 60. Realmente, para mí, todo esto es genial porque se conecta con el tema de SOLT. Ok. ¿Qué es SOLT? SOLT es la deducción que tiene un contribuyente federal por las contribuciones que paga a nivel estatal. Y local. Exacto, municipal también. Y que en el 2017 Trump le puso un cap. 10,000. Algo así, o 15,000 pesos, no me acuerdo bien. Pues entonces, ¿qué pasa? Que eso es un golpe directo a los estados demócratas también. Sí, porque la queja era de que lo que termina ocurriendo es que el gobierno federal, mediante esa deducción, está incentivando que los estados, los high tax states y los estados que no tienen un income tax o que no tienen sus contribuciones muy altas, pues entonces no reciben el beneficio de ese incentivo. Y entonces, por ejemplo, pues ahí tú ves cómo Trump está tratando de pagar sus reformas metiéndole la mano en el bolsillo a los estados que no votaron por él. Y ahí es donde uno dice, o sea que, y esto tiene que ver, entra quizás un poco en el tema del estatus político, ¿verdad? Pero Puerto Rico no se inventó la idea de, como tú dices, de buscar la forma de acomodarse dentro del sistema federal. Yo he escuchado tanta gente decir, por ejemplo, en las Islas Vírgenes, en el Big Beautiful Bill, en lo de la Cámara aprobó que se le eximiera de ciertos impuestos creo que es del GILTI a las Islas Vírgenes. Que es un impuesto que se creó en el 2018 para castigar el offshoring. Exacto, castigar que las farmacéuticas, sobre todo, producen sus productos en lugares de bajos impuestos como Irlanda, Singapur y Puerto Rico, y entonces no pagaban impuestos federales. Y Apple también, ¿no? O sea, no solamente la farmacéutica, Apple, etc. Tú mandas el patente para un país donde no se paga impuestos y dices, no, es que allí se reconoce el ingreso. Pues Islas Vírgenes lo eximieron. Claro, Islas Vírgenes se exime porque ellos son lo que se llama un Mirror Code Jurisdiction. Exacto. Ellos tienen los mismos taxes que tiene el gobierno federal. Y no dan incentivos. Ellos, la mayoría todos los territorios, o la gran mayoría, si no todos, lo que tienen es un Mirror Code, que es básicamente una disposición, una ley que dentro de su ley orgánica dice se le va a aplicar el Código de Renta Interna Federal donde diga Estados Unidos o el Treasury, dice Islas Vírgenes, y si hay que hacer algún ajuste, pues lo hacen ahí, pero típicamente son leyes de 2 párrafos, o sea, no es nada. Pero también lleva que en muchos de esos estados quien cobra los taxes no es ni el estado, es el IRS, lo hace por ellos. Sí, porque no tienen la economía de escala de crear. Exacto.
Puerto Rico es el territorio más grande, es el más que tiene la capacidad. Pues nosotros hemos vivido de esta cosa sobre todo los populares, hemos vivido de esta cosa de autonomía fiscal. De autonomía fiscal. Pero aún dentro del sistema contributivo federal hay oportunidades para este tipo de cosas. Y a veces yo digo, mano, la cantidad de lo que era... O sea, a veces yo, por ejemplo, he sido crítico de algunos incentivos, como por ejemplo los del cine, que se dan en Puerto Rico. Que a veces me parece a veces que como beneficia a gente que le cae bien a los periodistas, como los culturetos, etcétera, como que nadie lo mira bien, pero que son incentivos que tú cuando los miras dices, ¿por qué estamos dándole 100% del costo a alguien por hacer una película en Puerto Rico? ¿Sabes? Si me van a dar 100% de crédito para construir un hotel, me avisan mañana, te consigo el terreno rapidito. Yo pienso que hay un montón de misconception porque nosotros no... Es bien fácil criticar lo que tenemos en Puerto Rico, los incentivos que tenemos aquí. Pero te voy a dar un ejemplo de los Opportunity Zones. Que en el 2018 se vendieron como que iban a hacer este super incentivo que iba a mover la economía de Estados Unidos hacia adelante a una velocidad increíble. Que de hecho fue idea de este tipo que es pana del senador Tim Scott de Carolina del Sur, que le vende el concepto de que van a poder con una exención contributiva, bueno, no era una exención, era un aplazamiento de las ganancias de capital, de ciertos proyectos, que es como un concepto similar a lo que hacemos en Puerto Rico con los hoteles. Se aprobó y nadie ha podido determinar o demostrar que se ha logrado absolutamente nada con eso. Relativo al costo en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Puerto Rico hay unos cuantos desarrollos que son Opportunity Zone Funds. Yo me acuerdo de la discusión en aquella época, yo siempre lo vi como una cogida pensuaco que básicamente estaban dándole algún tipo de concesión a un pana de Trump o algo que sea real estate developer, porque la manera que se aplicaba era hasta cierto punto retroactivo. Y yo dije, eso aquí no va a generar un carajo. El padre de Tim Scott dice un día, después yo veo, años después, que Tim Scott tenía como 40 millones de pesos en la cuenta de campaña. Y yo, wow. Sí, papá, el racket ahí es de verdad, que son unos bobos. Nosotros vemos todo esto y a veces pensamos, oh, no, aquello, lo otro, por aquí, nosotros somos los peores. No, para nada. O sea, el que hace... Bueno, la cuestión del guilty, el origen es que algún genio, algún Chief Tax Officer genio de la farmacéutica diseñó la inversion, que era yo farmacéutica en Estados Unidos, compro una en Europa, pero en el merger la que sobrevive es la de Europa. Así que, aunque yo sigo operando en Estados Unidos, tengo todas mis ventas y eso, mi HQ es en Europa. Y ahí es que pasan Hasta Burger King lo hizo. Bueno, y lo que pasa es que, ¿verdad? Estados Unidos es de los pocos países que tiene un sistema impositivo internacional. O sea, si tú eres ciudadano americano y te mudas a España y generas ingreso en España, Estados Unidos se vira y dice, no, parte son míos. Echa para acá. Pero Europa no es... Es territorial. Es territorial, ¿verdad? Así que estos inversions, si hicieron unas fusiones que tú decías, diablo, ¿qué es esto? Y el guilty era en parte para echar eso para atrás. La autonomía fiscal de Puerto Rico es un invento americano. O sea, no fuimos nosotros. Nadie estaba pensando en el income tax cuando hicieron eso. O sea, cuando Puerto Rico se hace territorio de Estados Unidos, ¿no había income tax? No. O sea, y trataron de poner los aranceles en ciertas cosas y el Tribunal Supremo dijo, no puede. No, sí. Pero a mí la parte que sí... Yo siempre he tenido en el tema contributivo, creo que es, vamos a decir, en el camino a la stability, es el primer paso grande, ¿verdad? Y no lo digo en el sentido, vamos a tumbar los incentivos. No vamos a tumbar ventajas competitivas por ello. Pero yo sí pienso que sería mucho más saludable que nuestro sistema contributivo se asemeje al federal o al Estado, ¿verdad? Eso tiene unos retos, ciertamente. O sea, lo que estoy diciendo no es fácil, especialmente en el área, de hecho, que trabajó bajo Alejandro Pizarro, primer nombre, Víctor. Lo vi anoche. Víctor me lo explicó y dice, bueno, a nivel individual una cosa, pero a nivel corporativo el diseño federal está hecho para ciertas cosas que a nosotros nos parte por la mitad. Y yo,
O sea, no digo que no puede ser 1 a 1, pero en algún momento debería ser la política del gobierno de Puerto Rico, partiendo de la premisa que quiera integrarse, de que tiene que ir pareciéndose más y más. No puede ser algo totalmente diferente. El reto ahí, ¿verdad? Pues, por ejemplo, hasta recientemente, nosotros no le ponemos taxa a las pensiones, ni al seguro social. Ellos sí, ¿verdad? Aunque Trump creo que quiere tumbar el tax del seguro social. Así que, ¿verdad? No es tan fácil, pero creo que hay que parar de verlo como que nosotros somos este unicornio que hace las cosas a su manera y pues reconocer que todos los estados hacen su jueguito también de taxes. Especialmente los que son estados demócratas que tienen income tax y tienen que de alguna manera jugar con el... Bueno, y en los estados republicanos el jueguito es con esto de los property taxes, ¿no? Porque en los estados rurales pues tienen que subsidiar los hospitales rurales. Y pues lo hace con los property taxes en la ciudad y redistribuye. En verdad, yo cuando veo hospitales cerrando en Puerto Rico pienso mucho en tu comentario de que nosotros hemos interpretado el cierre de las fábricas de las 936, etcétera, como un fenómeno local, cuando realmente fue un fenómeno a nivel de todo, nacional. Mundial. Sí. O sea, la desindustrialización es un tema mundial. Y a veces nosotros mismos pecamos de ver las cosas como que muy localmente. Y es el tema del hospital, por ejemplo, lo que estás diciendo. ¿Cuántos hospitales han cerrado en Puerto Rico en los últimos años? Y los que faltan. Y los que faltan. Porque el asunto es demográfico, no es un asunto... Yo vi un anuncio creo que fue en la página de Telemundo, de Urra. Y yo hice como que, ¿por qué estamos anunciando un hospital en Bayamón que está lleno de hospitales? O sea, el gobierno está pagando anuncios para anunciar un hospital de gobierno rodeado de hospitales quebrados privados. Es bien loco esto. O sea, como que nosotros no entendemos el contexto. Y yo creo que quizás es una forma perfecta de ir al próximo tema. Hay cosas que el gobierno hace bien, o por lo menos mejor que el privado, pero cuando tú ves todo con el ojo de, sí, qué bueno que el gobierno lo haga, que meta mano, y no tienes un sentido de proporción, terminas incentivando cosas que no deberías, terminas metiéndole dinero a cosas que no deberías, y pues terminas con una Junta de Supervisión Fiscal. Bueno, la cuestión es, vamos a ponerlo de esta manera, pueden haber cosas que son buenas ideas. Claro. No, quizás ese hospital va a ser una chavienda, va a ser el mejor hospital ever, quién sabe. La cuestión es que al gobierno, tanto el gobierno como el sector privado le aplica la ley de la escasez, ¿verdad? Y cuando tú estás atendiendo un sinnúmero de asuntos con recursos escasos y limitados, pues tienes que hacer prioridades. El problema de nosotros en Puerto Rico, yo creo que no sabemos poner prioridades. Porque queremos todo hacerlo como un asunto de justicia social. Todo es justicia social. Y pues la justicia social es infinita. Así que terminamos entonces invirtiendo en algo sin de verdad entender cómo eso afectaría las otras prioridades que tiene el gobierno y cuál debe ser la número 1 y cuál debe ser la número 2, etc. Porque estamos simplemente actuando reconociendo la necesidad, no reconociendo lo que está disponible para atenderla. Y si hay otras necesidades que gozan de mayor urgencia, no solamente económica, sino a veces hasta de tiempo, que quizás es lo más chocante de lo que vamos a hablar ahora. Bueno, el próximo tema que tenemos en la agenda, esto es culpa mía, yo creo, el Make Banco de Desarrollo Económico Great Again. Was it ever great? ¿Cómo? O sea, was it ever great? No sé, pero hay gente que yo creo que sí, claramente lo siente. La semana pasada, cuando yo estaba en Radio Isla, en el panel de Guayabera, Luisito Herrero me trae el tema de un proyecto de ley que creo que es un proyecto de ley de administración, de hecho, que la intención es enmendar la ley orgánica del Banco de Desarrollo Económico para autorizar al banco a entrar en el mercado de hipotecas residenciales, tarjetas de crédito
y préstamos personales. Esencialmente, lo que hace es que autoriza al banco a ofrecer productos de consumo. El Banco de Desarrollo Económico siempre ha tenido un enfoque en invertir o prestar a empresas. La razón de ser es que cuando se crea el Banco Gubernamental de Fomento en los 40, el BGF tenía como propósito no solamente invertir en proyectos del sector público, sino también invertir como un banco de desarrollo en empresas en el sector privado. Con el pasar del tiempo, el BGF se enfocó casi todo en proyectos del gobierno. En bienes públicos. En bienes públicos. O también invertía en bienes, en empresas privadas, pero eran cierta escala. Por ejemplo, tenía el Fondo de Desarrollo Turístico, tenía otra de las subsidiarias que se enfocaba en dar garantías de préstamos comerciales, etc. Pero en los 80 especialmente empieza a haber el runruneo de que, mira, la gente del BGF está enfocada en esto y no está atendiendo el tema de las pymes, de los pequeños y los medianos negocios. Y eso tiene que ser una prioridad. Así que se inventa el BDE esencialmente como un spin-off del BGF para enfocarse en ese mercado solamente, ¿verdad? Y era un banco. O sea, era un banco en el sentido del BGF ser un banco. Tiene depósitos. Por ejemplo, energía eléctrica. Sí, había una chequera de... O sea, tú cuando sacabas un préstamo con el BDE, tú tenías una cuenta de cheque con el BDE. Igual cuando tú podías no tener un préstamo del BDE, pero tu cuenta de depósito era allí. O sea, en un momento sí existió. También el BDE después se metió en los 90 a hacer private equity, donde invertía en las acciones de ciertos negocios. Cuento largo corto, it didn't work out, ¿verdad? Y de la misma manera que el BGF se fue en un espiral actuarial y termina cerrando y quebrando, el BDE en un momento estuvo casi insolvente. De ahí es que sale la venta de préstamos esta que ahora es tan controversial, porque en esencia no tenía dinero entrando. Tenía que capitalizarse. Lo que pasa es que el BDE no tenía bonos como tenía el BGF. Eso simplemente podía pagar la pluma y seguir. Exacto. Bueno, y también recuerdo que en ese momento, cuando el BDE, o sea, el BDE, digo que eran bancos porque el gobierno, sobre todo de energía eléctrica, depositaba dinero en el BDE con el fin de porque cuando tienes un banco como opera es que tienes dinero depositado en el banco y ese dinero se presta. Y tú lo prestas a un interés más alto del que tú le pagas al que depositó en el banco y ahí tienes tu ganancia. El BDE llegó a tener depositario. Sí, y en un momento, especialmente cuando Alejandro se está manejando ya, ¿verdad? Toda esta espiral actuarial que yo dije, pues a varias entidades gubernamentales le dijeron, deposita en BDE para que se capitalice. Similar como lo que hicieron con los municipios que depositaron en BGF y una semana después le cerraron la ventana, ¿verdad? De ahí creo que es lo que está haciendo referencia. Sí, que hay un interés público en meterle dinero al banco, pero eso desaparece. Y al desaparecer, entonces, pues tú no puedes llamar al BDE un banco. Realmente se convierte en una oficina de dar préstamos con el dinero que el gobierno le asigne. Es un fondo de inversión más que un banco. Es un fondo de inversión muy de gran tamaño, de una gran estructura burocrática. Pues la presidenta ahora, directora ejecutiva Carmen Vega Fournier, está apoyando este proyecto para, pues, esencialmente expandir la cartera, ¿verdad? El scope o la misión del BDE. Y pues, cuando se discute el tema en Radio Isla, yo digo, ojo con este tipo de programa, porque es como que el BDE tiene miles de millones de dólares en depósito, no tiene mucho... Es un banco, que no es un banco. Y después lo que a mí me preocupaba cuando leo la medida allí en Radio Isla es que yo digo, y aquí tiene una disposición que no te permite vender el papel que está originando. Porque, te lo pongo de esta manera, o sea, la razón que el mercado hipotecario residencial en Estados Unidos y por ende en Puerto Rico es tan productivo es porque casi nadie se queda con el préstamo.
tú generas el préstamo hipotecario, tú te viras y le vendes el pagaré a Fannie Mae o a Freddie. Porque cumpliste. O lo metes en un security y Ginnie Mae te lo emite, o se lo vende. O sea, el punto entero de originar el préstamo no es tú quedarte con ellos, es venderlo. Es venderlo con el propósito de, una vez vendido, recuperar el dinero y seguir prestando. Porque tú te especializas en originar el préstamo. Dices, bueno, pues este préstamo que yo hice cumple con lo que llaman underwriting, ¿no? Con unos requisitos de, pues este préstamo, el valor de la propiedad es mayor que lo que debe, o ya los ingresos que genera son mayores, etcétera. Y eso es lo que te permite vender el préstamo para adelante y seguir operando. Pues, ¿qué pasa? Yo hago mi alocución y de momento escucho mis palabras siendo repetidas por la representante Suani Enid. Escucho a Soimé Álvarez de la Asociación de Bancos diciendo cosas muy similares y yo hago como que, ay, Dios mío, las cosas que yo tiro al aire. Pero para mí, más allá del asunto de ¿por qué? Déjame añadir mis próximos 2 centavos a esto. Yo tuve en la comisión, cuando estaba en el Senado, en la comisión que estábamos, en la Comisión de Gobierno y Desarrollo Económico. Y pues se radicó en aquel momento legislación para tratar de darle como que una salida al BDE y de optimizar sus mecanismos. Yo me metí bastante, hice un deep dive en la historia de cómo se hizo el BDE y cuál era el objetivo. El BGF es un copiete del RFC, del Reconstruction Finance Corporation. Cuando ganan los republicanos en el 53, dicen, mano, el RFC ya logró su cometido, vamos a liquidarlo, ya estaba en proceso de liquidación, y hacen un spin-off del RFC que se llama el SBA, Small Business Administration, que es un spin-off del RFC. O sea, es decir, mira, ya no vamos a hacer préstamos a ferrocarriles, vamos a hacer préstamos a pequeños negocios para estimular la economía. Y fue un palo, pero ¿qué pasa? El SBA te da, básicamente es una garantía federal, o sea, de rango federal, que permite bajar la tasa de interés a ciertos préstamos, pero trabaja en conjunto con la banca privada en casi todas las ocasiones. O sea, el SBA es socio de la banca privada. El BDE, al igual, es también un spin-off del BGF, o sea, es el equivalente, y bueno, 30 y pico de años después, pero la misma lógica. Si tienes una entidad muy grande que esté enfocada en cosas grandes, no va a trabajar lo chiquito. Entonces, muchas veces lo que ocurría en la práctica en el BDE era que el BDE terminaba llenando el espacio entre lo que SBA te garantizaba y lo que la banca privada estaba dispuesta a dar. Se convertía como un tipo de mezzanine financing, porque la banca privada en Puerto Rico, gústenos o no, por razones que hemos discutido anteriormente, que los puertorriqueños no tienen ahorro, termina llamándole préstamo a lo que en muchas ocasiones tienen el riesgo de una inversión de capital, de equity. O sea, terminan teniendo el mismo... O sea, el dueño del proyecto en Estados Unidos no suele quedarse en cero cuando el proyecto se liquida. En Puerto Rico, el 90% de los proyectos que se comienzan, si no funcionan, el dueño lo perdió todo. Y por eso tú ves que hay tanta gente que de repente da un palo. Wow, hizo un montón de chavos. Sí, pero porque estaba highly leveraged. O sea, metió 100,000 pesos y sacó 1 millón. Pues sí, dio un palo. ¿Qué pasa? Que yo estuve en ese proceso y yo veía el intento del BDE de mantener su vigencia y tenía su sentido hasta que el gobierno le retira los depósitos. Entonces, pues ya no es un banco. Dale fast forward 6 años y tuve la oportunidad de ver un plan para mantener el BDE vivo. Cuando veo el plan, resulta que en el COVID el gobierno federal le dio una inyección de capital. Son los fondos ARPA. A todos los BDEs. No, pero había un fondo específico. Sí, pero que era parte de esa ley. Pero había un fondo específico para los BDEs de los estados. El gobierno de Puerto Rico lleva gastando ese fondo en gastos operacionales por años. Y se proyectaba en ese momento que en algún momento entre el 2026 y el 2027 el BDE se iba a quedar sin dinero. En ese momento, en el 2022, mi sugerencia fue: cierren el BDE a tiempo, en términos de que no sea un banco porque ya no tiene depósitos, conviértelo en parte del DEC y asígnalo un presupuesto anual de lo que sea que vayamos a ponerle para que genere préstamos y los venda y se convierta en lo que tú estás diciendo, porque ya no es un banco.
Llamarlo un banco crea la impresión de que hay un banco. No es un banco, es una oficina de desarrollo que invierte o contribuye capital a proyectos privados, pero llamarle un banco crea la impresión de que aquí podemos seguir gastando como si fuera un banco y tener un presidente ejecutivo y toda esta estructura que no es real porque ya no existe. Igual que el BGF ya no existe. Ahora es otra cosa, que tiene ciertas funciones, pero no todas, porque ya el BGF no presta. La función bancaria ha cesado. Y la del BDE también. Pero insistimos en llamarle BDE. En la conversación, pues una persona que estaba allí, que es amigo de los dos, dice, mano, pues tú te imaginas que cerremos... O sea, ¿cómo vamos a decir que tal persona... ¿Quién quiere ser el que diga, yo cerré el Banco de Desarrollo Económico? Ahí yo lo haría feliz de la vida. Eso no es... Claro, pero había un poquito de miedo, ese romanticismo de los pequeños empresarios y en aquel momento Sidre, era un romanticismo. Pues ¿qué pasa? Que ya esos años han pasado y finalmente llegó la hora del BDE desaparecer porque se está quedando sin dinero. Bueno, para ser justo, la directora ejecutiva ¿no? dijo que ellos tienen $200 millones, que con eso pueden seguir para adelante, que no tienen por qué cerrar. Y si pierden 20 millones de pesos en gastos operacionales todos los años. O sea, ellos están comiéndose el capital. Y todo el capital que tú le des al BDE se lo van a seguir comiendo. Porque los préstamos que generan no es... O sea, si no puedes vender los préstamos, que no lo están haciendo en la práctica, porque cada vez que venden un préstamo se forma un caos. Sí, porque sí. O sea, imagínate, cobrarle a la gente el dinero prestado. O sea, nunca. No, imagínate, vas a cerrar un pequeño negocio. Ajá, exacto. Pues si no puedes hacerlo, no lo hagas. Que ahí empieza lo que tú decías de la justicia social. Nosotros queremos ayudar a la gente, el gobierno, y dice, ay caramba, es un préstamo. Pero entonces, ¿cuál es la lógica de yo tener un programa que tiene pérdidas operacionales que cuesta millones de dólares al año sostenerlo? Porque eso, el BDE cuesta millones de dólares operarlo. Porque tiene la estructura de un banco. Para que dé unos cuantos préstamos. Y entonces cuando esos préstamos no se paguen, no poder cobrarlos. Pues, ¿para qué tienes un banco? Pues regale los chavos a la gente. Si no los puedes cobrar, regálalos. O sea, no es un banco, por eso es que me enfurece. Es más eficiente regalarlo. Claro, la llave para tu empresa, ¿te acuerdas que eso existía? Sí. Mira, si de verdad no podemos cobrarlo y no podemos vendérselo a alguien que cobre, pues no le llames banco. Entonces, le queremos decir banco para crear la impresión de que estamos siendo agresivos en la promoción del desarrollo económico y si la empresa privada no lo hace, el gobierno lo va a hacer. Yo no sé si ustedes entienden que es un banco y que es un subsidio. Bueno, yo creo... Queremos llamarle banco a un subsidio. La cuestión es que la pregunta para mí de entrada es, ok, tú quieres crear este programa. Cool. Si yo estaría teniendo la discusión aquí, ¿verdad? Ustedes quieren crear este programa. Chévere. Cuéntame. ¿Este programa está diseñado para suplir una necesidad que no está siendo atendida actualmente? Porque yo dudo mucho que en Puerto Rico sea difícil conseguir una tarjeta de crédito si tiene una... No, pero está yendo en la próxima etapa, porque yo estoy hablando del objetivo del banco. Sí, no, pero... Ellos, el proyecto es que yo creo que nos brincamos esa parte. El proyecto que estamos discutiendo va más allá. Es no solamente el BDE, que no es un banco, va a seguir dando préstamos comerciales. Es que se va a meter a financiar viviendas y a dar tarjetas de crédito. Sí, por eso lo dije ahorita, que era para crédito de consumo. Pero cuando dices crédito de consumo, no es crédito de consumo para consumir, para construir un desarrollo económico. No. No, es para gastar. Literalmente tu tarjeta de crédito de la cooperativa. Y hay una tarjeta de crédito para estudiantes, etcétera. Pero lo que yo iba a decir es, Puerto Rico tiene 3 bancos comerciales. Más un chorro de cooperativas. Más las casas hipotecarias independientes, más los proveedores de tarjeta que no están afiliados a un banco. O sea... Más todos los bancos de Estados Unidos que venden tarjetas en Puerto Rico. Algunos, ¿verdad? American Express. En Puerto Rico no hay una ausencia de capacidad crediticia. Lo que es una ausencia de crédito. Porque la gente no tiene buena tasa de crédito. No, Cristian, espérate. Acuérdate, yo te exhorto
a que con tus exploraciones de las redes sociales te encuentres con este chamaco que te dice que él te puede conseguir capital gratis a 0% de interés de hasta $150,000. ¿Y sabes cómo lo hace? ¿Cómo? Él te dice, según, ¿verdad? Lo que ellos te dicen, por lo que deduzco de su video es, ellos te mandan a sacar tarjetas de crédito de 0 interés en bancos de Estados Unidos para crecer tu portafolio de bienes raíces. Ah, sí, he visto esta... ¿Verdad? Hey. Yo voy a decir algo. Tú tienes un primo que dice que no es estadista porque no le haría eso a Estados Unidos. que Estados Unidos es demasiado grande para hacer esto. Mano, tú sabes, nos van a votar. Si nosotros... Mira si no hay un problema de conseguir tarjetas de crédito. Que hay gente en Facebook y en Instagram diciendo, te consigo $100,000 con 0% de interés para comprar propiedades en Dios sabe dónde. Y de verdad pensamos que tenemos un problema porque no hay tarjetas de crédito de $500. Mira, habían tarjetas de estas. Las venden en Walgreens. Cristian, las sabían cuando yo era un nene. Yo me acuerdo en Western, yo a hablar con un momento yo, como en la vida. En aquella época que había menos tecnología, pues lo que hacían usualmente era que si tú eras un menor de 21, te daban una tarjeta y tu papá depositaba, qué sé yo, $500 en el banco y esos 500 garantizaban una tarjeta de 400 para que tú fueras creando crédito. Eso existe hace, por lo menos, yo tengo 35. Eso existe desde que yo tenía 15 años. Pero yo quiero añadir, por lo menos. Yo quiero añadirle otro lado. Mi esposa es miembro de American Express desde antes de nacer porque cometieron un error. O sea, pero las tarjetas de tu crédito esposa existen. es una aristócrata. Yo quiero añadir otro lado de la moneda. Porque, ¿verdad? Nosotros nos hemos enfocado en criticar o en comentar esta iniciativa sobre el BDE. Pero aquí también hay una ausencia de capital fuera de Puerto Rico que podría entrar si tan solo se hicieran ciertas enmiendas al régimen legal que haría más que reduciría la fricción, el costo de la transacción, de que las entidades fuera de Puerto Rico puedan dar crédito en la isla. Pero ¿sabes quién sería el opositor número 1? La Asociación de Bancos y sus miembros, y sus muy distinguidos miembros. O sea que si una cuestión es que tú digas, mano, esto es mala idea, pero también tienes que dejar comer al otro lado. Porque también la cuestión es que hay miles, en el área de hipotecario solamente, hay miles de millones de dólares de crédito que podría entrar en Puerto Rico así, con unas cuantas enmiendas bobas. Y sin hablar en otros tipos de productos, ¿verdad? Pero nosotros lo hemos hecho, hemos mantenido un régimen que está aislado a propósito para proteger las estructuras financieras de aquí. Pues alguien me puede decir que eso es bueno porque tener 3 bancos fuertes, es mejor que hayan bancos que no conocen a nadie, etcétera, pero estamos perdiendo capital, ¿verdad? Y también servicio al cliente, entre otras cosas. Así que, ojo, ¿verdad? También, sí, entiendo lo que dice. Tampoco yo creo, y todos los estudios económicos demuestran, que se han hecho demuestran, que en Puerto Rico tiene un problema de falta de capital por las estructuras financieras o por etcétera. El problema de Puerto Rico es que los puertorriqueños no ahorran. Ah, bueno, esa parte, tú no lo puedes arreglar con leyes. O sea, y entonces, si tú abres la inversión de afuera, va a venir capital de afuera, y cuando hemos traído capital de afuera, ¿qué hace la gente? ¡Ay, no! ¡Nos venden! ¡Nos venden! Entonces, pues tú dices, mano, pues no, pues más, yo entiendo lo que dices de que sí es verdad. Y, por ejemplo, hay muchas cosas de nuestro mismo ordenamiento registral que crean unas fricciones innecesarias. O sea, si tú vas a inscribir una hipoteca en Estados Unidos, es cuestión de llevar un papelito al registro y ya está casi free and clear. Para que tenga una idea, tú sabes que en Puerto Rico, cuando tú haces una hipoteca para garantizar un pagaré, para cancelar la hipoteca, tienes que anejarle a la escritura el pagaré físico, ¿verdad? Y si se te pierde ese pagaré, tú tienes que ir al tribunal para que el tribunal te autorice a hacer una copia del pagaré que el alguacil te firma y toda la cuestión. O sea, como si estos fueran los pagarés del tiempo de los caballeros del Templare, o sea, en las cruzadas. Loco, allá afuera se te pierde el pagaré. Tiene una fotocopia, ponle un affidavit y ya.
y se acabó. Que estaba ocupando los O tribunales. sea, a eso es lo que me refiero. O sea, tenemos estas cosas que son... O sea, no hemos ni llegado al registro. O sea, son cuestiones que son... Que tú las explicas y te dicen, ¿qué? Y esa estrategia, de hecho, los opositores principales a las enmiendas que se hacen en los 90... A la ley de transacciones comerciales. Toda esa cuestión, eran los mismos bufetes de Atorrey. Porque decían, espera, no, esto hay que mantenerlo oscuro. Así que hay dos lados de la moneda que ambas terminan en el mismo resultado. ¿Por qué vamos a hacer esto? No, y que más allá del capital que pueda no haber, esto es simplemente una mala idea. O sea, el Banco de Desarrollo Económico, que yo sepa, no es un banco, no tiene ingresos típicos de un banco, tiene gastos. Pues, si insistimos en llamarle un banco, pues entonces va a haber salarios de banco y mentalidad de banco y el estatus de banco, que no existe. Tú apenas eres una cooperativa. Las cooperativas de Puerto Rico tienen más recursos, todas, casi o prácticamente, que el banco en términos de capital, de inversión, etc. Estamos, al llamarle banco, lo estamos, y crearle una corporación pública, lo estamos sacando del trámite ordinario de los asuntos y estamos condenando a perder esos 200 millones que tienen de capital porque los van a perder, porque se los van a gastar. En vez de, mira, si el punto es que regalar el dinero, pues regálenlo. Si el objetivo de verdad es, tengo estos millones, no puedo vender, no puedo cobrar, no puedo ejecutar propiedades, pues no es un banco. Y a mí lo que me molesta es que esa cosa del eufemismo y del miedo a actuar es lo que ha caracterizado nuestra gobernanza desde que Ricky se fue. Y en muchos sentidos, desde antes de Ricky, yo creo que el último, que una de las cosas que la gente recuerda de Rosselló, bien o mal, es que muchas de sus iniciativas eran controversiales, las eran, pero sus números de aprobación eran altísimos. Porque la gente decía, el tipo por lo menos está tratando. Sí, sí, sí. O sea, tú ves Hernández Colón en sus épocas de diferentes cuatrenios, el mismo Romero, hacía iniciativas grandes y no le tenían miedo a la controversia. Pero algo pasó después de Rosselló, como con un desgaste y obviamente después la quiebra, que todo el mundo era como que no hagamos nada, dejemos todo así. Después del 2000 para adelante, entre más grave se ponía la situación, más cobarde se hizo nuestra cultura política. Sí. Y hemos llegado a un punto donde Estoy de acuerdo con eso. es totalmente controversial el yo decir, mano, esa agencia que tiene 100 y pico empleados y no está generando gran actividad, pues yo puedo moverla al Departamento de Desarrollo Económico, crear un programa de préstamos y subsidios que se considere y se presupueste y se conceptualice como tal, y no una cuenta de banco que me estoy comiendo a ver quién es el último que se la reparte. Y que cada vez que va a cejar, sabe que dice, no, cejaron el Banco de Desarrollo, se acabó el desarrollo económico. Porque ese es el asunto. Yo creo que es que, especialmente con la crisis fiscal y después, ¿verdad? El espiral demográfico y eso, lo que termina pasando es que cada vez, o sea, cada vez que tú propongas cerrar o consolidar algo, hay gente que entiende, espera, eso significa que ya yo no voy a tener esta seguridad y déjame terminar, y que no tengo a dónde ir, ¿verdad? Porque en la época de Hernández Colón, Romero, Pedro, entonces, había crecimiento. Pues si algo pasa, whatever, o sea, va a caer en algún lado. En la medida que la gente se siente que no tienen dónde caer, se ponen mucho más renuentes a ese cambio. Todavía el ombudsman existe. Eso es así. Y entonces tú sabes que a mí me fascina. Me fascina. Yo tengo una maravilla ahora mismo de que tú te has convertido al chef. Bienvenido. No, es que mira, no, yo siempre he tenido esta guerra. Yo recuerdo en el 2015 que se radicó un proyecto de ley para eliminar el ombudsman. Es como que, mano, en verdad estamos gastando 4 millones de pesos ahí y en vez de estar enfocados en las procuradurías que realmente corren con fondos federales, Ajá. el ombudsman es un invento de nosotros que no tiene ningún sentido. Vamos a volarlo en canto. No, porque el ombudsman es primo del amigo, de qué sé yo, se trancó. Entonces yo recuerdo en ese momento haber pensado, ¿y si alguien dice, fíjate, yo soy el gobernador, yo tengo un veto de línea? 0. Los empleados se moverán bajo la ley de personal a otras agencias. Que la ley de personal lo faculta. Lo faculta, sí. No pasa.
no. Si tú quieres de verdad demostrar. Yo me acuerdo con Bajo Alejandro. Nosotros consolidamos la administración de recursos naturales con el Departamento de Recursos Naturales. Y yo recuerdo preguntarle creo que era Luigi Pareja en ese momento, y digo, ¿y cuál es el...? ¿Pero hay una administración de recursos? No, existen papeles, pero nunca se creó. Y, pues no estamos logrando nada con esto, ¿verdad? Y él, no, pero hay menos agencias. Y él estaba como que... Just go with it. Claro, y en aquel momento el gobernador estaba como que no, eliminamos 12 agencias. Y era como que, sí, pero el Ombudsman sigue vivo. Y entonces, yo creo que Trump, y se la tengo que dar en esto, no era fan de todo, pero en esto, el tipo llegó y dijo que hay esto, que este programa está corriendo todavía, pero yo lo voy a cerrar sin tener veto de línea. El gobernador de Puerto Rico está haciendo fuerza de huevo. Sí. En la Constitución de Puerto Rico tiene a propósito una disposición que permite al gobernador decir 0 y después virarse y decir esos empleados, no los voy a votar, van para allá. Pero no, porque eso es muy controversial. El video del Ombudsman es muy controversial. Y yo creo que gran parte de... Y con esto cierro el pensamiento. Yo no creo que los puertorriqueños sean locos ni irracionales. Y al contrario, yo creo que los puertorriqueños de las culturas políticas en términos de protegerse es la más concreta de las más concretas que hay. Bueno, aquí no se ven sueños. Es transaccional. Produce y ejecuta. Exacto. ¿Por qué gente radical como Lúgaro, para no entrar en Dalmau, el Lúgaro, el mismo Sidre, ¿por qué esa gente cogió como un auge? Mano, porque los políticos de Puerto Rico llevan 20 años diciendo a la gente no se puede hacer nada. O sea, vamos a poner aquí un tipo que está dispuesto a destruir la base de la economía puertorriqueña entera. Vamos a votar por él. Porque caramba, si no me... De hecho, yo recuerdo tener la conversación de... Mano, yo puedo entender que tú estés molesto con la política, pero coño, independencia. ¿Tú has pensado en eso? Ay, chico, no va a pasar nada si aquí nunca pasa nada. La reacción era como que... Ay, tú sabes, vas a venir con lo mismo que no se puede hacer nada. Y yo creo que los populares, sobre todo, porque el PNP pues tiene la estadidad y con eso ustedes se entretienen. Nos pegamos. La idea, si el Partido Popular quiere tener algún tipo de viabilidad en el futuro, que creo que la tiene, pero mantenerla y seguir más allá de simplemente ser la oposición al PNP, pues tienes que estar dispuesto a decir, mira, yo no voy a cambiar el estatus necesariamente, radicalmente, pero voy a hacer un par de cosas aquí que jamás queden en el palo. Porque, hermano, si Juan Dalmau sacó 30% prometiendo explotar la economía de Puerto Rico y llevar al exilio a la mitad de la población y quitarle la comida y la salud al 60% de la gente que vive aquí y sacó 30%, la gente está dispuesta a un poquito más. A escuchar dos o tres cosas que los asusten. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y yo creo que es eso, el miedito a... Por ejemplo, un ejemplo clásico. Y no, perdona que use Ricky de ejemplo. Yo recuerdo hacer una encuesta, unas preguntas hace como 10 años y eran una batería de cosas, de diferentes cosas que un político podía proponer. Y entonces pusimos como que escoge cuáles son las 2 que tú no tocarías. Y era una lista. Y las últimas 2 en la parte de abajo de la lista eran UPR y municipio. ¿Y qué hizo Ricky? Yo estoy seguro que encuestaron y dijeron, mano, tengo que cortar, pues voy a cortar con lo que la gente menos quiere. Que fue controversial. Que fue un peo. Y que ahora estamos bregando con más o menos... Pero lo trataron. Y tú sabes lo más brutal de todo. Que somos tan cobardes que estamos tratando de revertir los poquitos cortes de gastos que se hicieron. Porque todo este problema que hay con los municipios... Y yo sé que hay... y ahora me calentaré con 2 o 3 aquí. No es que se no le asignaron fondos a los municipios. Hay un montón de fondos asignados. Es que no se asignaron todo lo que quieren. Hay años de fondos asignados a los municipios que ellos no han tocado. Porque no están dispuestos a hacer los cambios estructurales en los municipios. Porque quieren seguir administrando las cosas como están. Y hay alcaldes, mira, mano, trataron de meterse en Pepino y en Isabela, que son de los pueblos que mejor administrados estaban, y la Junta dijo, me rindo, me voy. Es bien complicado fiscalmente para la Junta meterse en la administración, así que dijeron, tranquilo, yo no voy a meterme. O cumple o no te doy chavo. La competitividad política en Puerto Rico hace que la gente también sea más conservadores en tomar acción, porque piensan que cualquier cosa puede costarle una elección. Y se lo han metido en la cabeza. Y es cierto. Porque muchas veces, lo cual yo diría, ¿verdad? Mi actitud sería, espera, si hay una alta probabilidad de que yo no revalide, yo voy a hacer todo lo que me dé la gana, porque es el único break que tengo. Porque en conciencia, el único turno al bate que tengo. Pero no, la reacción, una vez te comen los huevos florentinos
y te dan la limonada, de donde tú dices, no, mano, es que esto tiene que durar. Y te haces súper conservador. Y pues el tema del ombudsman es un clásico Yo ejemplo. no sabía que tenía tanta pasión por el ombudsman. Balbus, Muy bien, muy bien. Sacaron te desahogaste mucho más de lo que yo pensaba. el fiscal conservative. Es que yo digo, mano, esto del BD, cuando tuvimos una reunión sobre el asunto y me presentan el plan y yo lo veo, yo digo, pero es que esto no... Eso fue hace años. Yo creo que te lo mencioné, es como que tú me estás diciendo que el plan es que vamos a perder 20 millones de pesos en este programa indefinidamente hasta que se acaben los chavos. Sí, ese es el plan. Ok. Pues vamos a tratarlo como un gasto. No lo tratemos como un banco. Y es lo mismo el ombudsman. Trátalo como un gasto. Balbo, gastamos el 100% del fondo de retiro. It's never happened. Somos la única jurisdicción que ha logrado ese gran esfuerzo. Entonces, aquí no quiero saber esto, pero nadie fue preso. Todo el mundo fue como que, bueno, pues... Qué tragedia. Anyway, señores, gracias por sintonizar. Siempre un placer entretenerlos. Como siempre les pedimos que compartan el episodio con sus amistades, familia, compañeros de trabajo, hasta con la gente que les caiga mal. Que nos dejen los reviews 5 estrellas y que comenten el episodio en YouTube, en el área de comentarios y en Spotify, debajo de los show notes. Los leemos todos y los tomamos en consideración. Nos vemos pronto.